pero necesitan escuchar acerca de cuál es la voluntad de Dios. Tú no puedes decir que estás bien con alguien o que tienes una buena relación con alguien si ni siquiera sabes quién es esa persona, si ni siquiera sabes qué es lo que a esa persona le gusta, no sabes siquiera qué es lo que esa persona está esperando de ti. Lo mismo pasa en la relación con Dios. Y muchas personas dicen, yo estoy bien con Dios, pero nunca han leído su palabra, nunca han escuchado el mensaje de su preciosa palabra. En este día quiero hablarles de un tema que es muy importante, un tema muy importante y que lastimosamente, por el hecho de que la gente no lee la Biblia, por el hecho de que hay un desconocimiento de parte de muchas personas acerca de lo que dice la palabra de Dios, ese mismo desconocimiento hace que tú y yo podamos ser engañados, que tú y yo podamos creer cosas que Dios nunca dijo. Voy a leerte un pasaje de la Escritura que está en el libro de Hechos, capítulo 14. Hechos capítulo 14 habla de un momento especial cuando estaba el apóstol Pablo, estaba con Bernabé y se encontraban en Listra. En esta población de Listra, la gente tenía tendencia de adorar muchas cosas y rendía culto a muchos dioses. Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Listra a mostrarle a la gente qué era lo que verdaderamente debían de adorar. Y entonces dice así lo siguiente, Hechos capítulo 14, capítulo 14 del versículo 8 al versículo 15, voy a leerlo. Dice, Pablo en Listra y Derbe. En Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Este hombre estaba sentado, escuchando, y Pablo lo miró fijamente, dándose cuenta de que el hombre tenía fe en que Dios lo podía sanar. Entonces Pablo le dijo con voz fuerte, levántate y ponte de pie. El hombre saltó y empezó a caminar. La gente se dio cuenta de lo que Pablo había hecho. Entonces empezaron a gritar en su propio idioma, dioses han bajado en forma de seres humanos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo lo llamaban Hermes porque era el que tomaba la palabra. El templo de Zeus estaba cerca de la ciudad. El sacerdote de ese templo trajo toros y flores a las puertas de la ciudad, pues la gente quería ofrecerles sacrificios en honor a Pablo y Bernabé. Al ver esto, los apóstoles se rasgaron sus vestidos, corrieron hacia la multitud y les gritaron, señores, ¿qué es lo que están haciendo? Nosotros somos seres humanos como cualquiera de ustedes y estamos aquí para anunciarles las buenas noticias de salvación, para que se alejen de lo que no vale la pena y se acerquen al Dios viviente. Él creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Vemos entonces la preocupación del apóstol Pablo. Pablo estaba allí, como lo habíamos leído, Pablo estaba allí y una persona, a través de la oración de Pablo, fue sanada. Cuando la gente vio que esa persona había sido sanada, empezaron a decir que habían descendido dioses en forma de seres humanos y empezaron a decir que Pablo y que Bernabé eran dioses. Y entonces, como lo leí ahorita, la escritura muestra que la gente comenzaba a traerles a Pablo y a Bernabé sacrificios, que comenzaron a traerles sacrificios, que comenzaron a adorarlos a ellos. Imagínense, adoraban seres humanos, se postraban ante Pablo y Bernabé entonces se molestaron y le dijeron a la gente, no nos adoren, nosotros simplemente somos predicadores de la palabra, nosotros solo lo que vinimos a hacer fue a mostrarles a ustedes cuál es el camino, porque ustedes son muy religiosos y adoran templos y tienen imágenes y tienen esto y tienen aquello. Hemos venido antes a decirles a ustedes a quién solamente se debe de adorar.
Entonces hay solo uno digno de adorar, que es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Entonces dice la palabra que en medio de todo, por causa de simplemente el milagro que sucedió en ese momento, la gente se volcó a adorarlos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque yo quiero que ustedes analicen. Pablo y Bernabé se molestaron, Pablo y Bernabé se angustiaron, Pablo y Bernabé, hombres de Dios, hombres santos de Dios, a quienes Dios acompañaba con señales, milagros y prodigios. Dios los respaldaba grandemente donde ellos iban y predicaban. Ustedes pueden leer la Biblia y darse cuenta de todos los milagros que hizo Dios a través de la mano de Pablo. Pero miren la expresión que yo les digo, a través de la mano de Pablo. ¿Quién hizo los milagros? Los hizo fue Dios, no los hizo Pablo, no los hizo Bernabé, fue Dios el que los hizo. Pero la gente, en su tendencia hacia la idolatría, tomaron a Pablo y a Bernabé y empezaron a postrarse ante ellos y adorarlos. Hay una doctrina equivocadísima, una herejía más bien. Acuérdense que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 en adelante, que manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a dar una lista de cuáles son las cosas que desagradan a Dios, y dentro de esas cosas que desagradan a Dios hay una que se llama herejía. ¿Qué es la herejía? La herejía es toda aquella afirmación contraria a lo que dice la Biblia, que no coordina con la Biblia, no tiene nada que ver con la Biblia. Eso se llama herejía. Una de las herejías que existen en el mundo, y seguramente por causa de que muchos de nosotros no habíamos leído Hechos capítulo 14, es la tendencia de la gente pensar que alguien puede llegar a ser Dios, un ser humano, que un ser humano puede llegar a ser Dios. Eso existe desde el tiempo antiguo. Les hablo desde el tiempo de la antigua Mesopotamia. Estamos hablando desde antes de Cristo, en la antigüedad. Bueno, resulta que en el año 320 más o menos, cuando después de Cristo, que primero fue Cristo y la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera que habla la palabra, y 320 años después se fundó algo llamado la Iglesia Católico Romana por el emperador Constantino. En el año 320 después de Cristo se fundó una iglesia con una doctrina diferente a la Biblia. Tomaba algunas cosas de la Biblia, pero quería recoger cosas del paganismo. ¿Por qué les hablo acerca de esto? Porque ese concepto de que hay hombres dioses y que un ser humano en un momento determinado, por algún atributo bueno, alguna característica digna de decir, uy, qué bien eres tú, qué buena persona eres, tan querido tú, puede llegar inclusive a declararse a esa persona que es un Dios. La canonización es un concepto del que yo les voy a hablar hoy. Ahora que está tan en moda que el Papa declara a tal persona como digno de adorar, a tal persona que falleció, hizo muchas cosas buenas, entonces lo declara objeto de culto. Entonces las personas le pueden erigir a este fallecido una estatua, la llenan y la adornan de flores, como la gente en Listra estaba haciendo con Pablo, que les llevaban guirnaldas. Guirnaldas son esos arreglos florales. Entonces Pablo, parado aquí predicando y diciéndole a la gente, no cometan idolatría, adoren solo a Dios, y llega la gente y le pone flores a Pablo. Y entonces Pablo dijo, no hagan eso, es que yo soy un ser humano como ustedes, no hagan eso, porque están ofendiendo a Dios. El único aquí que merece la gloria, el único aquí que merece ser digno de adoración, es el que creó los cielos y la tierra. Yo no lo creé. El único es Dios, creador de los cielos y la tierra. Entonces, sobre la canonización, el creer que un hombre o una mujer puede llegar a ser Dios y puede llegar a ser objeto de culto es un gran error, es una herejía. Les voy a explicar por qué. Mateo capítulo 4, versículo 10. Jesús estaba siendo tentado por el diablo, y en una de las últimas tentaciones que el diablo le dice a Jesús, le muestra las ciudades y los reinos del mundo, lo sube a un lugar alto y le dice, Jesús, todo esto te daré
si postrado me adoras. Ese es el deseo del diablo. Toda la obsesión del diablo gira en torno en ser adorado. Y le dijo a Jesús, todo esto te lo voy a dar si tú postrado me adoras. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, adorarás solo a Dios y solo a Él servirás. ¿Qué está diciendo Jesús? Que las rodillas de los seres humanos solo se doblan ante el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. No se doblan las rodillas delante de otro ser humano, no se doblan las rodillas delante de una estatua, no se doblan las rodillas delante de un animal, no se doblan como lo hacen en la India y en otros lugares, no se doblan las rodillas delante ni de un árbol, ni del agua, ni de nada. Porque está claro lo que dice Romanos capítulo 1, en el versículo 23, 24, que la gente no reconoció a Dios y en vez de adorar al único Dios verdadero, se dedicaron fue a adorar a la creación. Dice la palabra, adoraron a la creación. ¿Qué es la creación? Adorar los árboles, hay que el agua sagrada, que el agua bendita, que esto, que aquello. También a los seres humanos, también animales. Acuérdense que aún en lugares como en la China, en lugares como en varios sitios, adoran animales y les hacen estatuas a los animales y los consideran sagrados. Miren, aquí el único sagrado es Dios. Aquí el único digno de adorar es Dios. Los seres humanos, los animales, las plantas y todo lo que vemos es creación. La creación no se adora. Bueno, retomemos entonces lo siguiente. Jesús le dijo a Satanás, Mateo capítulo 4 versículo 10, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso está claro, ¿cierto? Eso quedó claro, Jesús mismo lo enseñó. Ahora, si Jesús diciendo que solamente adorarás a Dios, solo a Él, pero llega otra persona y dice, no, tú también vas a adorar a personas fallecidas que han sido buenas personas, que hicieron obras muy bonitas cuando estaban vivos, ¿tú qué haces? ¿Tú le obedeces a un hombre o le vas a obedecer a Dios? Ahí es donde tú tienes que ponerte a pensar. Yo estoy totalmente segura que mucha gente que dice ser católica va a la tumba del padre, ¿cómo se llama? Marianito, de este sacerdote Marianito, va a la tumba de la monja Laura y va a muchos lugares de la gente que ha sido canonizada, aquí en Colombia nada más, para no ir muy lejos, y como ellos no han leído esto, y como ellos no han tenido en cuenta esto, le piden a estos fallecidos, le piden para que intercedan ante Dios, le piden milagros a estos fallecidos y muchas cosas. ¿Qué es la canonización? Encontré esto en un diccionario, en internet. La definición de canonización, ¿qué es? Permiso que concede el Papa para rendir culto público y universal a una persona fallecida, reconociéndole su poder de intercesión ante Dios tras haber demostrado virtudes heroicas o sufrido martirio. Eso es la canonización. Entonces el Papa coge y determina bajo su criterio si alguien va a ser elevado a la condición de Dios para ser adorado. Se le asigna una fiesta de veneración litúrgica. Yo pregunto una cosa, si nosotros estuvimos leyendo, Pablo se molestó cuando lo adoraron. Es más, yo lo desafío para que usted, esta Biblia, muchos dicen, no, la Biblia está amañada, es que hay unas Biblias que los evangélicos tuercen, no sé qué. Yo lo desafío para que lea su Biblia en la casa, Dios habla hoy, la Nueva Jerusalén, todas estas Biblias católicas, Hechos capítulo 14, y lea del versículo 8 al 15, y en todas las Biblias Pablo se enoja. O sea, no hay una Biblia donde diga Pablo, ay, tan chévere, qué rico, me están adorando, sí, traigan más sacrificios, traigan más flores, traigan más toros, y todos levanten las manos y aplaudan, un aplauso para mí. Pablo en ninguna parte, en ninguna versión, a no ser que sea la satánica, ¿no? Pero en ninguna versión de la Biblia, yo conozco varias versiones, como la Biblia en las Américas, Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, Palabra de Dios para Todos, Lenguaje Actual, la Reina Valera,
de las católicas también varias, y en ninguna de esas Biblias Pablo se puso contento porque lo adoraran. Y era un apóstol, y era un hombre de Dios, muy superior a mucha gente que hoy en día se hacen llamar líderes espirituales. Esa gente sí era gente de verdad metida con Dios, gente que pagó el precio, gente probada en el fuego, gente de fe. Pablo, un hombre admirable, mas no adorable, porque una cosa es que usted vea el ejemplo de Pablo, que usted vea el ejemplo del apóstol Juan, el ejemplo por ejemplo, de los evangelistas, de Marcos, de Mateo, que usted mire el ejemplo de la gente de la Biblia, cómo vivieron, cómo vivió el profeta Jeremías, el rey David, cómo vivieron el profeta Samuel, cómo vivió Moisés, tremendos hombres de Dios, ejemplos a seguir. Sin embargo, no son dignos de adoración. Usted nunca va a encontrar en la Biblia. Y entonces Moisés, cuando se murió, el pueblo de parte de Dios descendió, y Dios le dijo al pueblo de Israel: y levantarás una estatua en honor a Moisés, y la adorarás, la alumbrarás, le pondrás flores, y le pondrás un cofrecito para que le eches moneditas en el cofrecito. Nunca Dios dijo eso en la Biblia. No hay ninguna Biblia, a no ser la satánica, o alguna bien rara, porque hoy en día que encontraron el libro de Enoch, que encontraron los rollos del Mar Muerto, hoy en día se están encontrando cualquier clase de estupideces para poder alterar lo que está en la palabra de Dios. Definitivamente, la canonización no es bíblica. La canonización no es de Dios, la canonización no es bíblica. Eso es cierto. La Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27, más nada. En las Biblias católicas, aparte de los 66 libros del canon original de la Biblia, ustedes van a encontrar, aparte de los 66, van a encontrar unos libros adicionales que los incluyó la Iglesia Católica Romana. Esos libros adicionales se llaman apócrifos. Apócrifo quiere decir que no hace parte de, empezando por el mismo nombre, y ellos lo aceptaron. Apócrifo quiere decir lo que no hace parte de. En esos libros apócrifos usted puede encontrar cosas raras, como por ejemplo que los ángeles interceden. Entonces nosotros, de ahí se soltó el concepto de la adoración a los ángeles para que ellos vayan a interceder por nosotros, etcétera. Pero eso no es bíblico, eso no es de Dios. Eso no hace parte del canon original de la Biblia. En cuanto a los milagros, Jesús estaba con los discípulos. Y en San Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús le dice a los discípulos: tranquilos, yo me voy al Padre, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar, pero no se aflijan, mayores cosas que las que yo hice. Está hablando de milagros, está hablando de sanidades, está hablando de que detenía las tormentas, está hablando, Dios mío, de todos los hechos de Jesús que quedaron escritos en la Biblia, cosas grandes, maravillosas, señales, milagros y prodigios. Es más, al final dice: no escribimos todo lo que hizo Jesús, porque no habrían libros en la tierra para poder compilar lo que Jesús hizo. Aquí no está escrito todo lo que hizo Jesús, todos los milagros y maravillas. No estoy diciendo que ya van a encontrar por allá un rollo, vea que aquí están las otras cosas. No, lo que no incluyó no quedó, como cuando usted le tomaron la foto y quedó con los ojos cerrados, de malas, así quedó. En la Biblia es lo mismo, lo que quedó escrito, Dios dice: con esto es suficiente, ya no hay más nada. Entonces si alguien llega y dice: mire, esto le faltó a la Biblia, yo me lo encontré, un ángel me dio, dijo, no sé qué, pura mentira del diablo. A esto no le hace falta nada, a la Biblia no le hace falta nada, porque si Dios es todopoderoso para crear los cielos y la tierra en 6 días, y hasta creó el ser humano, a Él no se le va a escapar que este libro maravilloso lo alteren y lo engañen. Que sí lo han alterado, pero también Dios nos dejó la advertencia de que a esto no le podía incluir nada ni adicionarle nada. Entonces definitivamente, cuando una persona es usada por Dios para hacer un milagro, ¿por qué va a ser digno de ser considerado un Dios? ¿Por qué? Pablo oró en Hechos capítulo 14, como leímos. Pablo oró por esa persona que estaba enferma y se sanó. Y la gente: ¡ay! Descendieron dioses en forma de seres humanos. No, es un ser humano. El poder es de Dios. El centro de la atención del ser humano debe ser Dios, no debe ser el hombre, no debe ser el instrumento. Nosotros simplemente somos instrumentos. Pero, entonces, le voy a hablar a usted de los 3 conceptos
erróneos sobre los cuales se sustenta la canonización. Le voy a hablar los 3 conceptos erróneos sobre los cuales el Papa, de una manera desfachatada, de una manera blasfema, ha puesto y ha determinado que una persona es digna de ser canonizada. Mire la mentira tan grande. Primero, en la Iglesia Católica Romana se ha determinado que para una persona canonizarla se le debe rendir culto a partir del momento en que el Papa dice sí, es un Dios digno de adorar. Ellos no dicen Dios porque se meten en la grande, pero en sí es eso. Romanos capítulo 1, versículo 23, mire lo que dice la palabra. Dice acá, y cambiaron, estaba hablando aquí el apóstol Pablo acerca de la gente que se rebeló contra Dios. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que ninguna persona debe adorar a otro ser humano, así se haya muerto, así se le haya aparecido en sueños, así mejor dicho, lo que sea. Ninguna persona debe adorar a otro ser humano, porque es que el único digno de adoración es Dios. Ahí lo dice, está escrito. Segunda cosa, que es un gran error, donde se determina que esa persona fallecida que fue canonizada tiene el poder de intercesión ante Dios. ¿Qué está queriendo decir esto? Que le está robando, o no robando, porque a Jesús nadie le puede robar, pero el Papa está sustituyendo el poder mediador que tiene Jesús ante la humanidad y ante Dios, en favor de la humanidad. El Papa le quita ese oficio intercesor que tiene Jesús, el único mediador válido que hay. Le está quitando ese oficio y se lo está dando a un ser humano, que pues que haya hecho muchas cosas bonitas, yo qué sé, adoptó muchos huérfanos, hizo muchas cosas por los viejitos, yo no sé qué hizo, que en la selva lo persiguieron los indios, cualquier cosa, pero nada de esas buenas obras de la gente podrían equiparar a alguien al nivel de Jesús. ¿Cómo se les ocurre poner a un simple ser humano al nivel de Jesús? Eso es una blasfemia. Solo Cristo es el único mediador que el Padre reconoce. Solo Jesucristo es el único mediador que el Padre de los cielos reconoce. Vuelvo y le repito, solo Cristo es el único mediador que el Padre reconoce. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que fue el único que murió y resucitó de entre los muertos, el único que venció el poder de la muerte. Solo Él. ¿O es que acaso hemos visto a la monja Laura, o a este cura Marianito, o a los que han canonizado, los hemos visto por ahí andando y decir, ve, resucité, no sé qué, vencí la muerte? O ve, aquí tengo las llaves del Hades y la muerte, tengo el diablo bajo mis pies. Nadie ha dicho eso. Ninguno lo puede hacer. Ninguno lo ha podido hacer y ninguno lo hará. Solamente hubo uno, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. 1 Timoteo 2:5. Escríbanlos, búsquenlo en la Biblia. 1 Timoteo 2:5 dice, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo hay un mediador. Yo no puedo ponerme a buscar otro mediador. El problema de la Iglesia Católica Romana ha sido que siempre le pone a uno un pocote de intercesores, de mediadores. Entonces le rezan a San no sé qué, le rezan a San no sé qué, le rezan a San no sé qué, para que le ayude ahí con Dios, para que vaya y le lleve la razoncita. Usted no necesita llevarle razoncitas a Dios con nadie. Es más, déjeme decirle que en Hebreos capítulo 10, en el versículo 19 en adelante, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia por la sangre de Jesucristo. Les voy a explicar algo. La sangre de Cristo, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre rompió ese velo que nos separaba a nosotros de la presencia de Dios. Así que usted y yo, cualquiera de nosotros, puede presentarse ante Dios con un corazón arrepentido, obviamente, y pedirle a Dios en favor de su mamá, de su papá. Puede pedirle por la sanidad de un vecino, de un amigo, y Dios lo puede sanar si usted tiene fe. Y entonces, que lo van a canonizar a usted también, van a canonizar a mí. Tendrían que canonizar a toda la tierra, a todos los creyentes. Es que tendrían que hacerlo.
Porque he conocido gente que Dios usa tremendamente en sanidades y milagros. Pero si usted va a ir allá y los va a adorar y les va a rendir culto, si son de Dios, no van a recibir adoración. Y antes lo que van a hacer es que le van a pegar a usted una tremenda enjabonada por lo que está haciendo. Así que no hay otro mediador. Entonces, la primera mentira, rendirle culto público a esa persona que canoniza, dice la Biblia, solamente adoramos a Dios. Y que es pecado adorar lo que no es Dios, ¿verdad? La idolatría es pecado. Segundo, el poder de intercesión también es mentira, porque el único que tiene poder para mediar ante nosotros, mediar entre nosotros y Dios, el único que tiene el poder para ir allá al trono y presentarse a favor de nosotros, nuestro abogado, Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Abogado, no dice Marianito, no dice Laura, no dice el cura tal, no, abogado. Miren, mi abogado se llama Jesucristo. No hay otro abogado allá. Yo veo, por ejemplo, en los juzgados que tienen sus puntos de atención, allá llegan los abogados. A esos juzgados llegan los abogados pidiendo expedientes. Y pues ellos tienen que demostrar que tienen, ¿cómo se le llama esto? Que tienen un poder, se llama poder, un documento donde el afectado, el que presenta la demanda, lo acepta él como representante, y eso tiene que ser autenticado ante las autoridades y todo eso. Entonces la persona muestra ese poder diciendo: yo soy el abogado apoderado de tal persona. Mire, les digo, así como en el juzgado no le van a sacar todo el expediente a don Pepito, el de la tienda, no le van a sacar el expediente, solo el apoderado. Yo le digo una cosa: en el trono de Dios, la única voz que el Padre escucha es a Jesucristo. La única voz que Él escucha, pues en el sentido de su labor mediadora. Porque dice la palabra que Cristo se puso entre Dios y los hombres para evitar que fuéramos destruidos. Por su obra en la cruz del Calvario, Él lo que hizo fue mediar entre Dios y los hombres. Él pagó el precio que merecíamos nosotros pagar. Él lo pagó. Así que aquí no me diga: ay, no, que es que vamos a rezarle a la hermanita Laura para que nos haga este milagrito. No se le dirija a nadie. Ningún ser humano está calificado, está reconocido por Dios para usted usarlo de mediador. Solo Jesucristo es el único mediador. El tercer punto, la tercera herejía de la canonización. ¿Cuál es la tercera herejía? La tercera mentira que dice el Papa y el Vaticano. Y es que la gente tiene derecho a ser considerada para ser canonizada con base en las buenas obras que haga. Ah, no, que es que fue una persona que hizo actos muy heroicos. Heroicos, bueno, sí, que le tocó en una balacera de grupos alzados en armas levantar una obra, y entonces cogió a todos unos niños, los salvó, los metió por una trinchera y salvó 20 niños, y que luego lo mataron, o que pasó tal. Mire, si la gente hace buenas cosas, qué bien, y se trata de que hagamos buenas cosas, porque si uno ama a Dios, ¿cómo va a hacer malas cosas? Eso no tiene coherencia. Pero ninguna persona puede decir que por hacer buenas cosas, cuando se muera te lo van a canonizar. Eso no es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque las buenas obras, o sea, los actos heroicos, o el martirio que la gente haya sufrido por causa de predicar la palabra, el martirio, ¿no? Que fue un mártir, que lo mataron por predicar, entonces vamos a elevarlo vamos a canonizarlo. Todo eso es un error. ¿Sabe por qué? Porque dice en Efesios capítulo 2, del 8 al 9, dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos. Y esto no proviene de vosotros, porque es un don de Dios. Don significa regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted es salvo, no porque es muy buena gente. Usted agrada a Dios, no porque usted sea muy buena gente y se esfuerce por hacer buenas cosas, sino porque Él es bueno. Él es el bueno, usted y yo no. Usted y yo no tenemos la capacidad de hacer el bien aunque nos reventemos, porque por naturaleza nosotros nacimos con la simiente de pecado. Nosotros tenemos la tendencia a hacer lo malo. Como mínimo, pues, un mal pensamiento, como mínimo una mala palabra que se salga, como mínimo un enojo, la ira, cualquier cosa. No hay un varón perfecto que no peque. No hay ninguna persona que se pueda jactar
de que es que, no, es que es tan buena gente que hasta a Dios le da pena hablar con él, ¿no? Eso no existe. Entonces cuando a una persona la canonizan porque hizo muy buenas cosas, hizo actos heroicos, o porque le mataron en medio de su ejercicio de predicar la palabra, pues hombre, si la mataron era el tiempo ya de Dios llevárselo. Pero ninguna persona puede decir que es un Dios porque lo mataron. Miren, les hablo de un caso. En el libro de Hechos hubo un hombre llamado Esteban. Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana. Esteban estaba predicando y le estaba hablando a la gente, todo el mundo religioso, y Esteban le estaba diciendo a la gente, solamente adoren a Dios, y empezó un discurso tremendo. El capítulo 7 del libro de Hechos en adelante, y dice la palabra que la gente se empezó a endemoniar y empezaron a lanzar piedras contra Esteban hasta que lo mataron. Usted sabe lo cruel que es una persona morir a pedradas, es duro. Lo mataron a punta de piedra. Y en ninguna parte de la Biblia, siga leyendo, de Hechos capítulo 8, siga leyendo y va a llegar a Apocalipsis, y le cuento que en ninguna parte muestra, y los apóstoles le levantaron una estatua en honor a Esteban, y todos los primeros de febrero de cada año le rinden una misa en honor, o le rinden un culto en honor. Nunca ninguna persona que fue martirizada por predicar el evangelio, ningún apóstol, ningún siervo de Dios, la Biblia registra que le rindieron culto. Nunca. Muéstremelos. Vengan ya y muéstrenme en la Biblia donde registra. Eso sí, no me saquen los apócrifos. Sáquenme el canon original de la Biblia. Y en ninguna parte muestra que Esteban fue adorado porque fue matado a piedra y fue considerado un Dios para adorar. Cuando una persona muere por causa del evangelio, lea lo que dice Mateo 5, bienaventurados si por mi causa os persiguen, os maltratan y dicen toda clase de mal contra vosotros. Bienaventurados. Hechos capítulo 11, ya al final dice, y por causa de la fe muchos murieron, padecieron cárcel, fueron perseguidos, Pero no dice, pero todos ellos son elevados a la condición de Dios, ríndales culto. En Hechos capítulo 11 no dice eso. Lo que dice, si una persona murió por causa del evangelio, bienaventurada. Bienaventurada y tendrá su lugar en el cielo, mas no su pedestal en la tierra. Eso no lo dijo Dios. Dios no dijo que una persona por ser buena gente o por morir martirizada tenía que ser canonizada. Los que acabaron de llegar, la canonización no es bíblica, la canonización es una herejía, es pecado y ofende a Dios. Y cuánto más ofende a Dios la gente que adora a alguien que van a canonizar o que canonizaron. Eso sí que ofende a Dios. Entonces ya sabemos, las buenas obras no son una excusa para usted y yo ser adorados. Porque igual los satanistas también hacen buenas obras, ¿sabían eso? Hay satanistas, hay hombres perversos que son multimillonarios, que tienen ONGs y organizaciones a nivel mundial e invierten y hacen cosas, lo que llaman altruistas, y hacen cosas, dedican recursos y dinero. Cuando usted mira, son empresas dedicadas consagradas al diablo, empresas satanistas, de gente de masonería, de satanismo, gente perversa, que tiene mucho dinero, y tienen orfanatos, tienen ancianatos, hacen obras de beneficencia a nivel mundial. Entonces ellos también van a ser canonizados porque hacen buenas obras. Nadie debe ser canonizado, nadie debe ser elevado a la condición de Dios, nadie debe ser adorado, porque solamente, yo no sé usted, pero yo conozco al único que creó los cielos y la tierra, que es el único digno de ser adorado, es el único. En cuanto a los milagros, si una persona ha de ser canonizada cuando muera, que porque en vida hizo muchos milagros, como le dijeron que el Papa Juan Pablo II, que hay evidencia que hizo varios milagros, entonces que lo elevaron a la condición de Dios y le tienen sus altares y la gente le reza y le tienen sus cosas. Déjeme decirle algo, le voy a decir dos cosas. La primera, el don de milagros, el don de hacer milagros, viene del Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios 12, dentro de esa lista dice, y a unos les dio el Espíritu la capacidad de hacer milagros. Entonces el don viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se lo dio a una persona, se lo dio a la iglesia, para que sea ministrado en favor de la gente necesitada, que sea ministrado en favor de las personas que estén necesitadas de ese milagro.
Pero en ninguna parte de la Biblia dice, y aquellos que hacen milagros, por favor adórenlos, por favor canonícelos cuando se mueran, por favor ríndales culto y levánteles un altar. En la Biblia en ninguna parte dice eso. En ninguna parte explica acerca de eso. Ah, bueno, y entonces todos los que hacen milagros son de Dios. Le tengo una mala noticia. No todos los que hacen milagros son de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 dice la palabra, y los demonios, se la voy a leer porque dice, no, esta señora lo está inventando, espera, se la leo aquí. Y si quiere léalo en la casa, tome nota. Aquí no estamos predicando nada al escondido. Apocalipsis, para que lo escriban ahí, 16, versículo 14 dice, estos eran espíritus de demonios que tenían el poder de hacer milagros. Salían a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Usted mire que no todos los milagros son de Dios. Los demonios, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, hacen señales. Ellos hacen milagros, hacen prodigios. Los espíritus inmundos, los ángeles que se rebelaron contra Dios, porque son seres espirituales. Los milagros son espirituales, se manifiestan en lo natural, pero son espirituales, tienen origen espiritual. El diablo también se vale de hacer señales. El diablo hace señales para engañar al mundo. Es más, dice la palabra que el anticristo engañará a muchos, aún hasta gente cristiana. La va a engañar. Porque es que vendrá el anticristo así, con la pompa y con bombos y platillos, haciendo señales y milagros y wow, y todo el mundo, wow, es el Mesías, y todo el mundo se postrará. Mucha gente se postrará, a mucha gente podrá engañar. A los únicos que no podrán engañar, ¿sabe quiénes son? A la verdadera iglesia de Cristo. Y no le estoy hablando de denominaciones, del templo tal, de que se van a salvar solamente, no. Cuando yo le hablo de la iglesia de Cristo, son aquellas personas que leen la palabra y que creen verdaderamente en Jesucristo. Porque lastimosamente hay gente que dice que es cristiana y puede ir a un templo, a una iglesia, a un culto, yo qué sé, pero su corazón no está Dios. No se arrepienten de corazón. Entonces, a esos no. Yo me refiero a la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la gente que ama a Dios con todo su corazón y que de verdad guarda sus mandamientos y que de verdad respeta a Dios y lo conoce. Alguien me comentó hace unos días que la mejor manera de uno reconocer un billete falso era como en el entrenamiento que hacen en los bancos. ¿Usted sabe cómo el entrenamiento que hacen en los bancos? En los bancos cogen a los cajeros que van a contratar de primerazo y les tienen un periodo, yo no sé si es una semana, 15 días o un mes. Todo el tiempo los cajeros están permanentemente teniendo contacto con los billetes originales, los billetes buenos, los billetes que son. Y todo el tiempo están tocando y analizando. De forma tal de que estén tan entrenados en los billetes correctos, que en el momento en que llegue uno falso, ahí mismo lo van a encontrar. Mire, la vida cristiana debería ser así. La vida cristiana debe ser tú y yo todo el tiempo entrenándonos en la verdad, conociendo la verdad, instruyéndonos en la verdad, conociendo cada día más a Jesucristo, para que cuando llegue el anticristo tú lo vas a poder identificar más fácil. Porque mucha gente dice, ay, ¿cómo hacemos para saber qué cosa tan horrible? ¿Cómo vamos a hacer para identificar si es el anticristo o si es el Mesías? ¿Qué vamos a hacer? La palabra de Dios dice que el mismo Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro corazón de estas cosas. Entonces cuando usted vea al anticristo, usted ahí mismo se lo va a pillar. Usted ahí mismo lo va a ver y dice, este no es. Ay, ¿cómo así que no es? No, hay algo adentro, hay algo que yo siento que me hace a mí pensar que este no es. Yo creo que eso va a ser así, que el mismo Espíritu Santo nos va a anunciar a nosotros en nuestro interior que ese no es el verdadero Cristo, que ese no es el Mesías. Porque la llegada de Cristo va a ser totalmente diferente a la llegada del anticristo. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando acerca de esto de los milagros, y que no todos los milagros provienen de Dios. Porque si no, entonces los gregorianos serían santos, serían canonizados. Bueno, igual eso lo han hecho, ¿no? Pero lo reconocería la Biblia. A José Gregorio Hernández, ¿no? Todas esas sanidades que hacen los gregorianos, todas esas cuestiones que hacen, no sanidades. ¿Cómo se le dice eso? Sanaciones. Es diferente a la sanidad. La sanación es la que se hacen en esos rituales y en esas cosas paganas. Pero usted y yo lo que necesitamos es conocer cada día más la verdad. Si tú y yo conocemos cada día más la verdad, como el cajero con los billetes, tú y yo conocemos más la verdad, podemos identificar más fácil la mentira. Hay mucha gente hoy en día
que la engañan tanto porque conoce poco de la Biblia. Hay mucha gente hoy en día que la engañan tanto porque precisamente yo le pregunto, ¿usted lee la Biblia? No. ¿Y por qué? No, es que el trabajo, es que mi profesión, no es que la familia, es que no me queda tiempo. Pero seguramente cuando una señora va en el autobús por la mañana y tiene el chofer la emisora, de esas emisoras que conocemos nosotros de nuestro país, y entonces empieza una muchacha así con una voz toda cadenciosa: Aries, para hoy te tienen que no sé qué, y que cuídate, y que te tienes que poner una camiseta roja, y que hoy vas a conocer el amor de su vida. Y que Tauro, para este día tus negocios van a funcionar. Eso sí, para la oreja. Ahí sí todo el mundo para la oreja, ahí sí todo el mundo quiere. La gente quiere saber cuál es su futuro, su destino. La gente quiere saber qué le depara el futuro, pero no les gusta acercarse a la verdadera fuente, que es Dios. Lastimosamente. Si le voy a leer un pedacito de de Hebreos capítulo 11 para terminar, y quiero que terminemos con esta reflexión. Miren lo que dice acá. Si la Iglesia Católica Romana canoniza a una persona que porque sufrió martirio, espere, ya le voy a leer esto a ver usted qué piensa después de que yo le lea esto. Hebreos capítulo 11 dice: ¿qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de manera que les prometió. Por la fe cerraron boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir de la espada. Por la fe unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe hubo mujeres que recibiendo de nuevo con vida a su familia que había muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes, otros fueron atados y llevados a la cárcel, los mataron a pedradas, los cortaron a la mitad, los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de oveja y de cabra. Por la fe, fueron pobres, perseguidos, maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos, montañas y viviendo en cuevas y huecos. Eso dice la Biblia de toda la gente que ha muerto por la fe. Sin embargo, eso no quiere decir, vuelvo y les digo, eso no quiere decir, y en ninguna parte de Hebreos capítulo 11, que lo desafío a que lo lean en la casa, en Hebreos capítulo 11, que fue lo que acabo de leer, en ninguna parte dice, como ellos sufrieron tanto y como hicieron tantos actos heroicos, que sean todos canonizados. Mire, si toda la gente que hace buenas cosas fueran canonizados, no cabrían estatuas en el mundo. Somos, creo, 44 millones de personas. ¿Y cuántos millones han muerto desde que el mundo fue creado, desde que Adán y Eva fueron creados? Ahora, ¿por qué les estoy hablando esto? A los que acabaron de llegar. Porque la canonización es blasfemia, es ofensa contra Dios, no es de la Biblia. Por eso dice Mateo 4:10, para terminar, solo se adora a Dios. Jesús le dice a Satanás cuando lo estaba tentando en el desierto: adorarás solamente a Dios y solo a Él servirás. Eso es lo que yo creo. Yo creo, ¿y qué me dice a mí la Biblia? ¿Y qué me enseña la Biblia? Que solamente, miren estas rodillas, mis rodillas, solo se doblan ante Jesucristo el Hijo de Dios, como dice en Apocalipsis 2, versículo 11. Toda rodilla se doblará en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No el cura Marianito, no la hermana Laura. Ellos no resucitaron de los muertos, ellos no vencieron la muerte, ellos no vencieron a Satanás en la cruz del Calvario, y ellos no son mediadores ante Dios. Dios solo reconoce, el Padre del cielo solo reconoce a uno como mediador y abogado para con la humanidad, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, al que sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Él es el único. Por eso no estoy de acuerdo con la canonización, y espero que cada uno de ustedes que ha escuchado este mensaje entienda por qué. Porque no es algo que yo me inventé, no es algo que yo soñé después de una noche de comer frijoles trasnochados, no es algo que yo me haya inventado para enredarlos y para voltearlos de religión. Yo no quiero voltear a nadie de religiones, porque yo no le estoy hablando a usted de religión. Lo cambio de religión. Cuando uno cambia de religión es que sale de una religión y se mete a otra. Yo no le estoy a usted diciendo que se meta en una donde yo ni siquiera estoy. Lo que le estoy diciendo, abra sus ojos,
Entregue su corazón al Dios vivo. Deje las religiones, apártese de las religiones y encuéntrese con el verdadero Dios, que eso es lo que el Señor está buscando, que dejemos tanta religión y que más bien demos frutos dignos de arrepentimiento.